del Instituto Nacional de Antropología e Historia y articulista de La Jornada. Gilberto, buenas tardes. Julio, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bien, Gilberto, ¿qué te parece? ¿Qué comentario tienes respecto a las declaraciones del presidente López Obrador este fin de semana, invitando a la unidad y a no pelear con el EZLN? Mira, quiero ser muy cuidadoso, pero observé, lo vi, el video. Es un largo discurso donde habla de todas las políticas que él ha puesto en práctica de carácter, pues, individual, clientelista, ¿no? Y contrasta mucho con lo que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional está llevando a cabo, que son procesos autonómicos que surgen de abajo, que refieren al colectivo, que son constructores de conciencia, de un tipo de prácticas políticas absolutamente distintas, de una democracia participativa, de tal manera que en el contexto mismo del lugar donde se da el discurso, es Guadalupe Tepeyac, uno de los lugares emblemáticos del zapatismo, no podía resultar más inadecuado ese llamado, porque contrasta muchísimo lo que es la realidad que están viviendo las poblaciones zapatistas, con todos estos instrumentos de autoconciencia, que tienen sus clínicas, que tienen sus hospitales, que tienen sus escuelas, con el ofrecimiento que en la zona no puede resultar más que una reafirmación de las políticas contrainsurgentes, que siempre han estado insistiendo en los apoyos desde arriba, en los apoyos del Estado, en los apoyos individualizados, precisamente para romper conciencias colectivas. Entonces, pues, no como dicen los creyentes, el camino del cielo está empedado de buenas intenciones, y en el discurso que se escucha allá, que es el meollo de todo, la esencia de todo el discurso, es una larga lista de todos lo que el presidente considera sus éxitos y sus objetivos, y sobre todo, pues, una lista de lo que recibirán muchos de los asistentes por ser jóvenes sin empleo, o por ser mayores de una determinada edad, o por ser participantes de los programas que él listó a lo largo de todo su discurso. Y ya casi al final, y ya para irse, pues entonces viene el mensaje al EZLN. Me parece que fue muy desafortunado, y es no entender que los indígenas no pueden ser tratados como objetos víctimas o como objetos pasivos que están esperando de la acción activa del Estado. Es una visión, a mi juicio, pues muy determinada, precisamente por su trabajo como coordinador de un centro coordinador indigenista. O sea, nunca han olvidado los que han pasado por esas prácticas que el indigenismo es una política de Estado, que no le pregunta al indígena lo que quiere, que no le pregunta al indígena cómo quiere producir, cómo quiere participar, cómo quiere incluirse dentro de esquemas de un programa nacional inconsulto, y al que no se le ha pedido ningún tipo de opinión. Entonces, pues, resultan huecas las palabras presidenciales, que en una entrevista en nuestro periódico negó que hubiera vuelos rasantes, negó que hubiera trabajo intensivo de inteligencia militar, negó que el fray Bartolomé de las Casas dijera verdades. Él dijo que lo que decía eran mentiras. ¿Tú crees, Gilberto, que se mantiene un posicionamiento del EZLN que es crítico, confrontacional respecto a López Obrador, a pesar de este llamado que hizo este fin de semana? Nunca me atrevo a hablar en nombre de los compañeros. Ellos sabrán lo que van a decir respecto a ese llamado. Yo estoy hablando desde mi perspectiva de acompañamiento de esa lucha por muchos años, y mi opinión es que una cosa son las intenciones y otra cosa son las acciones. Y las acciones no pudieron ser más equívocas, porque pues precisamente mucha de la labor de contrainsurgencia que se ha hecho es a partir de lo que él enlistó, las ayudas, las asistencias. Es una visión asistencialista, Julio, es una visión que no toma en cuenta
los procesos que se han dado en este país desde el diálogo de San Andrés. Ya no se está hablando de lo que fueron los indígenas en la época en que eran cañón, no, carne de cañón del PRI en los procesos electorales de simulación y de fraude. Estamos hablando de una época en donde el zapatismo lleva 25 años ahí de la parte abierta y 10 más de la parte clandestina. Entonces ir ahí a ofrecer pues las mismas recetas y ofertas de que él puede resolverlo todo, me parece pues muy inoportuno y evidentemente que no va a recibirse, a mi juicio. Yo no sé lo que piensen los compañeros, los hermanos, de una manera adecuada, pues es como ir a mover un avispero, pues. Claro. Gilberto López y Rivas, agradecemos mucho tu opinión, tu comentario, tu análisis sobre estos asuntos, y como siempre, agradecidos. Gilberto. Al contrario, Julio, Gracias. siempre leo tu columna y me place mucho ser compañero tuyo en la jornada. Muchas gracias, Gilberto López y Rivas, antropólogo, investigador del INAH y articulador